Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre de Jesús. En esta oportunidad te voy a hablar un poco de los libros deuterocanónicos, los cuales son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Como todos sabemos, la Septuaginta o la versión de los 70 es la única Biblia que existía en tiempos de Jesús, y dichos libros estaban dentro del canon alejandrino, que fue la Biblia que utilizó Jesucristo. Para eso les voy a demostrar con unas citas bíblicas, pero antes quiero hacer referencia a lo que San Pablo dice en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Cuando San Pablo dice que toda escritura es útil, se está refiriendo a los libros deuterocanónicos y toda la escritura que existía en los tiempos de Jesucristo. Los protestantes dicen que los libros deuterocanónicos no son inspirados y que son apócrifos. Apócrifos en el hebreo significa escondido o desconocido, cosa que no es cierto, porque la iglesia, que es la que compiló el canon de la Biblia, los incluyó dentro de un segundo canon, y es la iglesia la única que tiene autoridad sobre la Biblia, y es la que decidió que los libros eran inspirados por Dios. En Cartago, en el año 397, en ese concilio, la iglesia determina que la Septuaginta iba a ser la versión en el Antiguo Testamento para los cristianos, y también determinaba en ese concilio los 27 libros del Nuevo Testamento, que son los 27 libros puramente católicos. Ahora bien, ¿en qué me baso para decir de que Jesucristo utilizó la Septuaginta? Para empezar, vamos a ver lo que era la fiesta de dedicación del templo. Eso lo vamos a ver en San Juan capítulo 10, versículos 22 y 23. Y dice así: se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Aquí nos está diciendo que Jesucristo participaba de una fiesta judía. Ahora, ¿cómo lo confirmo o qué cita bíblica cita en el Antiguo Testamento? Para eso lo voy a llevar a la primera carta de los Macabeos. Entonces, en el capítulo 4, versículo 36, dice: purificación y dedicación del templo. Judas y sus hermanos pensaron que como sus enemigos estaban vencidos, podrían subir a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. Cuando vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios como en un bosque o en un monte cualquiera, y las salas destruidas. Los voy a llevar al versículo 52. Dice así: el día 25 del noveno mes, llamado Kisliu, del año 148, se levantaron a romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar los holocaustos que habían construido, un sacrificio conforme a la ley. En el 59 dice así: Judas, de acuerdo con su hermano y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Kisliu, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar en el templo. Para que vean, Jesucristo en Juan 10, 22, 23 cita a Macabeos. O sea, la fiesta de la dedicación del templo era una fiesta puramente judía que está en el libro de Macabeos, en el primer libro de Macabeos, capítulo 4. Ahí lo pueden ver, ahí cita el Evangelio de San Juan, cita a Macabeos. Ahora, otra de las citas bíblicas, vamos a ver lo que es Hebreos 11:35. Dice: gracias a ellos, algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos,
Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Aquí, ¿a quién está citando? Aquí lo que está citando a la segunda carta de Macabeos, en el capítulo 7, versículo 11. Ahí habla de los torturados. También, para que veamos otra cita, en Mateo, capítulo 22, 25, el Jesucristo hablando con los saduceos sobre la resurrección de los muertos, que los saduceos eran una secta en tiempos de Cristo que no creían en la resurrección de los muertos. Ellos le dijeron, si un hermano se casa con una mujer pero muere sin tener hijos, y este se casa con el segundo hermano y así sucesivamente se casa con 7 hermanos, el día de la resurrección, ¿mujer de quién será? Aquí, ¿a quién está citando? Aquí cita a Tobías en el capítulo 3, versículo 11 y el capítulo 7, versículo 11. O sea, en Tobías 7:11 también habla de 7 maridos que vivieron con una mujer. Entonces aquí Jesucristo diciéndole que en la resurrección no se darán ni se casarán, sino que serán como ángel. Jesucristo está citando a Tobías 7:11. Así hay otras citas bíblicas. Por ejemplo, San Pablo, cuando menciona el estado de purificación y los sacrificios, también menciona a Macabeos, cuando Judas Macabeo ofrece sacrificio por el alma de los soldados que han fallecido. Entonces, ¿por qué ofrece sacrificios Judas Macabeo en el templo de Jerusalén? Porque él creía en la resurrección de los muertos. También San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, cita a Macabeo, capítulo 12, versículo 9. Y ahí en estas escrituras están hablando del consuelo y la esperanza que dan las escrituras. Hay muchas citas bíblicas del Nuevo Testamento que citan al Antiguo Testamento. Podemos ver también que Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, 21, dice: no dispone el alfarero de su barro por hacer con el mismo barro una vasija nueva o una para el menaje. ¿A qué está citando San Pablo aquí? Aquí Pablo está citando el libro de sabiduría, capítulo 15, versículo 7. Son libros inspirados por Dios y que guiaron a la iglesia a tomar la decisión de incorporarlos en el canon bíblico. Entonces es mentira que digan los hermanos separados que los libros son apócrifos o no inspirados, porque todo el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento. Así que ellos toman el canon de Yamnia, que es un canon totalmente judío, anticristiano, que se dio en el año 90 después de Cristo, con el fin de sacar un canon que contradijera a los cristianos, y no tomaban el canon alejandrino porque lo consideraban totalmente cristiano. Es por eso que el canon fariseo, porque era un Sanedrín judío de la ala farisea, determinó que los 7 libros que la iglesia considera inspirados y le da el nombre de deuterocanónicos eran totalmente cristianos y los dejaron afuera. Entonces este canon de Yamnia, que se da en el año 90, es un canon judío totalmente anticristiano. Así que el canon judío, los judíos que crucificaron a Cristo y que realmente se equivocaron, crean un canon anticristiano. Por eso desechan las escrituras hebreas y toman lo que es el canon puramente de la ala farisea. Deja fuera los 7 libros deuterocanónicos inspirados por el Espíritu Santo. La iglesia los toma en un segundo canon. Es por eso que se llama deuterocanónicos. Deuterocanónicos, o sea, segundo. En hebreo significa segundo. Entonces, cuando Lutero en 1517 divide la iglesia, toma el canon de Yamnia y desecha el canon
alejandrino. ¿Por qué? Porque los libros deuterocanónicos fomentan las doctrinas católicas, tales como el estado de purificación, la resurrección de los muertos. Y para que veamos que Lutero estaba equivocado, él quería quitar también el Apocalipsis, la carta a los Hebreos y también la carta de Santiago, que contradecía su doctrina de solo fe, que tú eres salvo solo por fe. Santiago en su carta dice que no basta la fe, que hay que hacer obras de fe más, o sea, fe más obras. Y esto contradecía la doctrina de Lutero. Es así como Lutero quiso quitar esas tres cartas que la iglesia las determinó guiadas por el Espíritu Santo como escrituras inspiradas por Dios. Así es, hermanos, esto para que sepan cuál es el canon de la Biblia y a quién creer: a un canon judío que se equivoca y crucifica al Hijo de Dios, o un canon de Cartago que fue guiado por el Espíritu Santo en el año 397 y que determina 46 libros en el Antiguo Testamento, tomando como base la Septuaginta, Biblia que utilizó Jesucristo, los apóstoles y los primeros cristianos, más los 27 libros compilados por la Iglesia Católica. El Nuevo Testamento es 100% católico. La Iglesia es inspirada por Dios. La Iglesia recibió la revelación y la verdad. La Iglesia tiene el depósito de la fe. Así es de que, ¿a quién creemos? ¿Un canon judío anticristiano o un canon de la Iglesia Católica que fue guiada por el Espíritu Santo? Que Dios los bendiga y que tengan todos un feliz día. Bendiciones en el nombre de Jesús.